Hola amigos de Punto de Quiebra, soy Luis Román y hoy estaremos hablando de lo que dice Isaías 5:20, donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Bienvenido a otro programa de Punto de Quiebra, donde estaremos hablando de los sucesos que están aconteciendo en estos tiempos y qué tan importantes son de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Isaías 5:20 nos dice claramente que qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Es exactamente lo que estamos viendo en estos momentos donde el mundo entero está en una posición donde a las cosas que parecieran buenas no les gustan y las cosas que son malas son las que el mundo está haciendo. El corazón del hombre cada vez se está preparando cada vez más para tener el sentimiento del anticristo. ¿Qué significa eso? Tener un sentimiento anticristo, ante Jesús, que no estamos de acuerdo con lo que Jesús dice, que no estamos de acuerdo con la palabra de Dios. Pareciera que no hay Dios o que todos somos dioses. ¿A qué me refiero con esto? A que todos podemos decidir por nuestra propia cuenta lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Implementamos justicia que realmente es injusticia, como lo que acabamos de ver en los sucesos que pasaron en Siria, donde miles de personas fueron decapitadas, asesinadas, niños, mujeres, personas, porque este régimen que decide que ya no van a soportar ninguna rebeldía ante ellos, entonces los van a asesinar. Para miles de personas ver esto en cámaras, en video, eso nunca se había visto antes, y bueno, lo hemos visto cuando pasó octubre 7, pero digo antes, en cientos de años atrás, por lo menos no se veía en cámara, ¿verdad? Pero sí se veía que eran pequeños grupos que salían de la nada y de repente tomaban acción como si ellos tomaran las decisiones como dioses. Eso es lo que está pasando el día de hoy. Estamos tomando decisiones cada uno de acuerdo a nuestra propia voluntad. Vemos en las noticias, por ejemplo, jovencitos asesinando a otras personas, a esta persona robando a aquella, haciendo problemas que tanto de gobierno, ahora con el presidente Trump que hizo los aranceles, en el último informe de gobierno que acabe de dar. Todas estas cosas hacen que haya una erupción de emociones en el mundo entero y hay como una sensación de ¿dónde está Dios? O Dios no existe. Pero la palabra de Dios nos dice claramente aquí en 2 Corintios 4:4 que Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de las buenas noticias. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos han cegado el entendimiento a aquellas personas que no tienen el conocimiento de Dios, que no tienen a Jesús, se les ha cegado el entendimiento, pero es un plan diabólico para que pueda entrar en acción el espíritu del anticristo. Cuando la gente empieza a decir que lo bueno es malo, lo malo es bueno, entonces hay una discrepancia moral y ya no hay un compás que nos pueda decir qué es lo que debemos de hacer y qué es lo correcto y lo incorrecto. Por ejemplo, ahora que estamos viendo todo lo de la migración, que se están cerrando las fronteras aquí en los Estados Unidos y estamos viendo la inmigración ilegal principalmente, la gente que está inmigrando ilegalmente con justas razones en muchos casos, pero no necesariamente está correcto. Sin embargo, dicen, ¿sabes qué? No, sí está correcto porque tengo una necesidad X. O luego, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos dice, no, vamos a cancelar esto porque creo que esto es correcto. Cada quien está viendo lo que es correcto y tiene un compás diferente, pero la palabra de Dios nos explica claramente que Dios sabe lo que es correcto. Y cuando nosotros empezamos a decir que lo que Dios dice está mal, entonces las cosas se empiezan a derrumbar. Y es lo que está sucediendo hoy en el mundo. Ya hay un caos político, hay un caos económico y todo esto pareciera que está llevándonos de la mano para que el mundo se ponga en una posición donde va a pedir paz mundial. Y cuando pida paz mundial, entonces es cuando el anticristo va a entrar, pero va a negar todo lo que se asemeje a Dios, todo lo que sea la moral de Dios. Y a la gente no le va a importar porque ya está tan cansada y tan dolida de tantos problemas, situaciones, guerras, hambrunas, inflación, depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Así que cuando llegue una solución de repente, por así decirlo, van a decir, sí, la quiero tomar. La quiero tomar porque ya necesito
paz. Y es en ese momento donde va a haber una paz momentánea, donde Israel va a decir, sí, yo también quiero paz, y entonces va a surgir el anticristo. Todo esto lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Mi pregunta para ti y para mí es si tú y yo estamos viviendo en la moral de Dios o en la inmoralidad del mundo, donde a lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. Espero que tu corazón se mantenga firme en la palabra de Dios, porque al final del día es lo único que cuenta. Como pudimos ver en este versículo de 2 Corintios 4:4, dice que Satanás, quien es el Dios de este mundo, realmente tiene autoridad en este mundo cuando nosotros la damos. Si nosotros estamos en Cristo, entonces ahora nosotros tenemos autoridad. Pero la gente está a la merced de Satanás cuando no está viviendo en los caminos de Dios y no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Hay un mensaje urgente de evangelizar al mundo y predicar la palabra de Dios con poder. Como en el libro de Hechos se explica claramente que le pedían al Señor que les diera ese poder sanador de milagros, de prodigios, para poder predicar la palabra con poder. Si no hay poder en la palabra, como dice en Romanos, ¿verdad? Cuando dice Pablo, si la palabra de Dios, si el evangelio no se demuestra con poder, entonces son puras palabras, ¿verdad? Y no tiene la fuerza para penetrar al corazón de los hombres. Es importante mantenernos en la moral de Dios para mantener la santidad en nuestras vidas y entonces tomar buenas decisiones. De lo contrario, vamos a caer en el juego que todo el mundo está cayendo el día de hoy, donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, y donde las cosas amargas se convierten en dulces y las dulces se convierten en amargas, donde la luz se convierte en oscuridad y la oscuridad en luz. Es un engaño total y podemos verlo aquí claro que dice, ha cegado la mente de los que no creen. Cuando no creemos, cuando dudamos de los planes de Dios, que son buenos, que tienen planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza, entonces empezamos a caer en una ceguera espiritual. Y somos incapaces o son incapaces de ver la gloria de luz de las buenas noticias. Jesús son buenas noticias. El mundo está trayendo malas noticias. ¿En dónde nos vamos a parar? Si a Jesús le llaman que ahora no es Dios, que es simplemente un profeta, que lo que dice la palabra de Dios es mentira, es abuso, entonces, ¿dónde va a acabar el mundo? ¿Dónde tiene que acabar? En un mundo sin Dios, donde Jesús va a regresar por nosotros y entonces veremos la gloria de Dios. Pero hasta entonces seguiremos viendo que muchas personas le llamarán bueno a las cosas malas y malas a las cosas buenas. Espero que tú te mantengas firme, que estudies esta palabra de Isaías 5:20 y te pongas a examinar cómo está el mundo operando. Y ahora aquí en los Estados Unidos que estamos viendo cambios fuertes a favor de la ley, a favor del orden, a favor del género humano de hombre y mujer, hay una rebeldía total en contra de estas nuevas leyes que se están implementando nuevamente y parecieran que son una locura, pero la verdad es que las otras ideas son una locura. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Veamos, aquí lo estamos viendo. Las cosas que parecen buenas les van a decir malas y las malas le van a decir buenas. Mantente firme viendo y esperando ver el poder de Dios manifestarse en esos tiempos, donde abunda el pecado, donde abunda la maldad, donde abunda la desesperación. También dice la palabra de Dios que abundará la gracia. Así que veremos mucha gracia en medio de todas esas dificultades. Estemos orando por nuestros hermanos en Siria y en otras partes del mundo. La persecución hacia nuestros hermanos en Cristo y hacia el pueblo de Israel continúa en Siria y en el Medio Oriente. Nosotros tenemos que mantenernos firmes, orando unos por otros y sobre todo viviendo una vida sana, santa, servicial, una vida justa y una vida donde reconocemos lo que es bueno de parte de Dios y lo que reconocemos que no es bueno y que no viene de Dios. Así que te animo a que estés conectado con este canal. Vamos a estar hablando de estas cosas conforme vayan saliendo las noticias, los aranceles. Todas esas cosas son simplemente expresiones del dolor que el mundo está viviendo y que el día de hoy tenemos que buscar un Salvador para que pueda restaurar nuestras vidas a pesar de lo que está sucediendo. Así que nos vemos en el siguiente programa. Recuerda dar un like a este programa. También compártelo con otras personas. Síguenos en nuestras plataformas de TikTok, de Instagram y nos vemos pronto aquí en Punto de Quiebra.